¿Qué te sale? A ver. Hola, hola. Y vamos a iniciar esta transmisión eh, acerca de la historia del puerto de Tambo de Mora en la historia de Chincha, a partir de 1570 a 1950. Ello conmemorando pues la celebración, un aniversario más del distrito de Tambo de Mora, por la invitación pues de la municipalidad de este distrito. Para poder dar inicio a, a esta ponencia relacionada justamente a la historia del puerto de Tambo de Mora. Bien, eh, ahora sí, vamos a dar inicio entonces, gracias a los que están conectando, acerca de la historia de este importante eh, distrito, este importante puerto. Bien, desde hace muchos años he tenido pues la oportunidad de poder em, revisar archivos, no solamente en la provincia de Chincha como en la municipalidad distrital de Tambo de Mora, sino también incluso información de Tambo de Mora en la municipalidad de Chincha Baja, en la hemeroteca de la provincia de Chincha, en la biblioteca de Chincha, revisando los periódicos como por ejemplo La Acción, diario La Voz de Chincha, Acción, entre otros. Lucha, el diario de Lucha también. En la ciudad de Lima, en el Archivo General de la Nación, en el archivo del Centro de Estudios Históricos Militares también del Perú, y otros también en la Biblioteca del Congreso. Entonces, toda esta valiosa información ha sido recopilado para poder dar a conocer pues a ustedes la historia de Tambo de Mora. En esta ocasión, brevemente, porque es muy amplio, hay numerosa información, pero de todas maneras pues vamos a dar unos alcances importantes acerca de cómo Tambo de Mora contribuyó no solo de manera económica, sino también de manera política y social. O sea, no solamente la provincia de Chincha, sino inclusive a nivel nacional. Pero vamos a abarcar desde su inicio del año 1570 así hacia el año 1950. Ustedes pueden apreciar allí el tren de Tambo de Mora, que se inició pues en el año 1898 y tuvo una duración aproximada hasta 1950. Lo que se puede apreciar allí es, bueno, además de algunos personajes que están justamente pasando para la cámara, hay hay unas pipas de vino. Y esas pipas de vino y el vino y los aguardientes y el algodón, el azúcar, fueron quizás la excusa importante para poder establecer en Chincha tanto un muelle, el primer muelle metálico y también el tren que atravesaban, que partía desde Tambo de Mora, llegaba a Sunampe y luego a Chincha. Eso es lo que veremos pues a continuación. Eh, pero hay que situarnos en el contexto, ¿ya? El contexto histórico más que todo. Recordemos, en 1532 llega pues Pizarro, Almagro y los conquistadores a Tumbes, luego se entrevistan con Atahualpa en Cajamarca, y allí en esta entrevista estaba presente el señor Chincha. Los cronistas de la época cuentan pues, que el señor Chincha, al igual que Atahualpa, iban en literas de oro, iban cargados ahí en andas. Eh, pero fue asesinado en este momento, fue asesinado el señor Chincha, porque lo habían confundido en un primer momento con Atahualpa. Al preguntarle a Atahualpa quién era este señor muy importante, Atahualpa indicó pues que era el señor Chincha, que tenía miles de balsas en el mar. Eso nos da una idea de cuán importante pues
fue Chincha durante la época pre-Inca como Inca. Luego, pues, al establecerse la primera capital, como fue Jauja, Pizarro decidió, pues, de tener una capital que tuviera un puerto, que tuviera, pues, un río cerca, que hubiera caminos. Por ello, envió a unos emisarios a buscar una nueva capital. Y ellos se estableció en el Valle de Rímac y funda su capital, capital de la Nueva Castilla, el 18 de enero de 1535. Pero luego de reclamar Diego de Almagro, que también era el socio de la conquista, el por qué le habían otorgado pues grandes beneficios a Pizarro y a él no. De tal manera que en 1534 se le concede la gobernación de Nueva Toledo. ¿Y de dónde sería pues estos límites entre Pizarro y Almagro? Justamente era la ciudad de Chincha. Entonces de Chincha hasta Chile le correspondía pues a Diego de Almagro. Eh, y él funda también acá, pues, en su capital, la Villa Santiago de Almagro, ¿ya? Un 20 de octubre del año 1537. Y la que, pues, trató de rivalizar con la capital de Pizarro, que era Lima. Pero la ambición por el poder de estos conquistadores, primero entre pizarristas y almagristas, hizo pues que mataran primero a Almagro, luego a Pizarro, y luego entre los propios conquistadores. El rey de España, pues, ante esta situación, envía al primer virrey, 1542, por eso que de allí se establece el virreinato peruano. Eh, Ante ello, pues, se cambia la actividad económica principal, que en el Imperio Incaico fue la agricultura y ya luego en la colonia o en el virreinato fue la minería, más que todo por la adquisición de estos metales preciosos, el oro y la plata. ¿Ya? Por eso de que hubo un cambio en la base de la economía, de la agricultura por la minería. Y es porque también otro de las causas que generaron ello fue que en Europa ya se estaban pues peleándose por ser potencias mundiales. Y un sinónimo de ser potencia mundial era pues aquel país que tenga mayor cantidad de metales preciosos, iba a ser la potencia. Sin embargo, a pesar de toda la cantidad de metales preciosos que adquirió España, prácticamente España fue un intermediario porque al final llegó a Inglaterra y a Francia. ¿Por qué? Porque España descuidó su producción, tal es así que tuvo que comprar pues muchos productos a Inglaterra y a Francia y de tal manera de que pasó de mano en mano estos metales preciosos. Y de esta manera constituyó las bases para el capitalismo europeo. Es el azogue. El azogue también es conocido como mercurio, ¿ya? Es un mineral líquido cuya aplicación a la tierra mineral permite la separación y purificación en tiempo rápido de la plata del resto de los minerales. Por este motivo es que fue enviado desde las minas de Huancavelica, que era la productora de azogue o mercurio, hasta las minas de Potosí, lo que es actual Bolivia, donde se encontraban las minas de plata, evitando así su importación desde España, que resultaba a su vez muy costoso. Entonces, la ambición por los metales preciosos hizo pues que se explote en Potosí la mina de plata. Pero para poder explotar la plata y separar la plata de los demás minerales, necesitaban el mercurio o azogue. En un primer momento lo traían desde España el azogue, pero cuando se descubre en Huancavelica que hay azogue, entonces se vio la forma como enviar este azogue desde Huancavelica hasta Potosí. Entonces, ¿qué decidieron? Aquí al lado derecho, ustedes pueden ver un mapa en la cual desde Huancavelica lo trasladaban hasta Castro Virreina y de Castro Virreina lo enviaban hasta Puerto Chincha. Hasta allí no se llamaba Tambo de Mora aún. Entonces, ¿cómo lo trasladaban? En llamas. ¿Ya? El azogue lo trasladaban en llamas, pues acompañado pues de indígenas, españoles, en el que seguía hoy la carretera de los Libertadores Guari. Llegaban hasta Puerto Chincha. Y de Puerto Chincha lo embarcaban vía marítima hasta el puerto de Arica.
Allí desembarcaban y nuevamente en Arrieraje llegaban hasta Juli, luego Oruro, finalmente llegar a Potosí. ¿Ya? Entonces era necesario el azogue para poder pues separar y purificar la plata de los demás minerales y justamente estas minas donde se encontraban en Potosí. Entonces así es como se inicia ya eh, este punto estratégico de Tambo de Mora como signo de importancia económica dentro del virreinato, como vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo se origina este nombre, Tambo de Mora? Es en el puerto Chincha donde se establece un almacén para proteger el mercurio azogue hasta que llegaran las naves que lo transportarían rumbo a Arica. Abelardo Alba Maurto manifiesta, escritor chinchano, que uno de los primeros administradores del almacén fue don Lázaro Pérez Idiáquez. Pero próximo al sitio, o sea, próximo de esta aduana, estaba el depósito, de este depósito del mercurio, había un tal Mora que tenía un tambo o una tienda, ¿ya? Donde los naturales, o sea, los indígenas, adquirían sus artículos de consumo y eso fue la razón por la cual a todo el sitio se le comenzó a llamar Tambo de Mora, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Es decir, los indígenas que llegaban pues hasta Puerto Chincha necesitaban alimento, necesitaban de repente líquidos para poder subsistir e iban al tambo del señor Mora. Porque ellos siempre indicaban, pues, vamos al tambo del señor Mora, vamos al tambo de Mora y es el nombre que se queda hasta la actualidad. Sin embargo, bueno, ya como caleta Tambo de Mora fue importante, eh, al igual que casi como el Callao, porque, bueno, el Callao estaba bien resguardado, pero los puertos alternos, tanto al norte chico como al sur chico, no. Y es por eso que se origina también por aquí el contrabando. ¿Ello por qué? Porque se había implantado, recuerdo, durante el virreinato un monopolio comercial. Solamente España podía comercializar con sus colonias. De igual manera, las colonias eran las únicas que podían, o el único lugar donde podían vender era España. Sin embargo, España no satisfacía las demandas de sus colonias. Por ello, pues que Inglaterra y Francia comienzan a realizar estos contrabandos. Vender productos más baratos, ¿ya? Y de mejor calidad inclusive por puertos como en este caso Tambo de Mora. No solamente productos, sino también hubo un contrabando de esclavos, inclusive, los cuales pues fueron comprados para desarrollar trabajos agrícolas en las haciendas de San José y San Regis en el cultivo de la caña de azúcar. Eh, ya luego, pues, del virreinato establecido la república, eh, Tambo de Mora sigue, pues, en auge, porque ya por aquí se exportaba, por ejemplo, de las haciendas de San José y San Regis, el azúcar se exportaba durante el virreinato hacia Chile, ¿ya? Hacia el puerto de Valparaíso. Tal es así que llega el año 1870, ya en Tambo de Mora, 1850, 1860, se habían establecido muchos inmigrantes extranjeros, como italianos, franceses, asiáticos, españoles, entre otros. Por ello, el 5 de febrero de 1875, un 5 de febrero como hoy, por reunir las condiciones necesarias para ser elevada al rango de distrito, se crea por ley número 2306, Tambo de Mora, siendo presidente de la República don Manuel Pardo, porque ya reunía los requisitos para poder convertirse en distrito. ¿Cómo se convierte de Caleta a puerto? Luego de la guerra con Chile, el intercambio comercial nacional e internacional vuelve a su normalidad. Tambo de Mora comienza a emerger y por lo tanto quita parte de su vida pisco. ¿Y esto por qué? Porque en Chincha se cultivaba productos importantes, la menestra, como vamos a ver a continuación, el algodón, el azúcar, pero para poder exportarlo tenían que irse hasta el puerto de Pisco, de tal manera de que los dados, los propietarios de las grandes tierras
prácticamente presionaron para que esta pequeña caleta de Tambo de Mora se convierta en un puerto importante. Por eso que quita parte de su vida a Pisco, porque antes todos iban a Pisco para poder embarcar hacia el Callao, hacia Mollendo, hacia otros puertos importantes del país, del extranjero. Entonces, eh, por ello, al convertirse de caleta a puerto Tambo de Mora, quita gran parte de su vida económica, inclusive a Pisco. Por ejemplo, en el bienio 1886-1888, entraron al puerto de Tambo de Mora 456 vapores mercantes provenientes del extranjero, que venían a llevar productos de exportación como azúcar, algodón, etc. Y 435 buques de vela provenientes de los puertos de la República que intercambiaban generalmente productos alimenticios como vinos y aguardientes. Esta conversión se realiza a fines del siglo XIX, simultáneamente con la construcción del muelle metálico y el ferrocarril de Tambo de Mora, Sunampe, Chincha, como vamos a ver también dentro de algunos minutos. Entonces inició una economía de exportación, más que todo, por este puerto. Por ejemplo, la industria algodonera. Hay que tener en cuenta que nuestra provincia se encuentra también geográficamente, ha sido muy privilegiada porque estamos cerca, por ejemplo, del Ecuador. En el caso de la vid, esto influye mucho porque los rayos solares inciden con mayor intensidad y eso origina pues un mayor grado alcohólico, ¿no? Para los vinos y aguardientes. Y para algodón y para las menestras, es decir, nuestro suelo es muy fértil. ¿Ya? Entonces, en el caso de la industria algodonera, el tipo de algodón que se cultivó acá en la provincia de Chincha fue el algodón Egipto. Y este algodón Egipto es de muy buena calidad y era muy cotizado, especialmente en Europa. Por ello que a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, la agricultura costeña en general se ve precisada justamente a cultivar estas plantas por la gran demanda y el precio, más que todo, el precio, el buen precio que gozaba en el mercado mundial, especialmente el inglés y el norteamericano. En 1898, por ejemplo, se exportó por Tambo de Mora más de 1.101 toneladas de algodón. Y en 1899, 924 toneladas. En 1903, según el boletín del Ministerio de Fomento, por ejemplo, en algodón, más de 2.062 toneladas. ¿Y a dónde se dirigía este algodón? Especialmente la variedad de Egipto. A Liverpool, en Inglaterra, Havre, Francia, Barcelona, España, y en menor cantidad a los puertos de Callao y Mollendo. En el caso de pasta de aceite de algodón, por ejemplo, más de 314 toneladas, y el destino fue Liverpool, Inglaterra. Bueno, además de la industria algodonera, tenemos la azucarera. Ya hemos dicho que desde el virreinato ya se exportaba en grandes cantidades hacia Chile. Pero, bueno, por ejemplo, a fines del siglo XIX, la exportación por Tambo de Mora en 1898, más de 1.101 toneladas, y en 1899, más de 924 toneladas. De igual manera, ¿a dónde se fue el destino? Liverpool, Nueva York, Chile, y se exportaba en sacos de 103 kilos. El consumo local, o sea, el consumo de la provincia, se estimaba en 500 quintales mensuales. O sea, imagínense la gran cantidad de cultivos que había acá en la provincia de Chincha. El alcohol de 40 grados se exportaba a Bolivia y el ron de 30 grados a las provincias del interior. Las haciendas que se dedicaban al cultivo de la caña eran San José y Larán. Aquí, bueno, ya tenemos los vinos y aguardientes, le decía pues, la gran cantidad de inmigrantes, especialmente italianos que vinieron, muchos de ellos ya tenían conocimientos de la viticultura. Y acá justamente llegaron en un lugar preciso porque se cultivaba gran cantidad pues de plantas de vid. Entonces pues se pudo aprovechar esta materia prima para poder pues elaborar los vinos y aguardientes. Eh, Miren, por ejemplo, el alcalde Dañino, el alcalde de Tambo de Mora de 1898, él informaba al alcalde provincial, por ejemplo, que en Tambo de Mora había 12 bodegas y los propietarios eran Rollero, Molle, Perone, Oliva,
Marcasoli, Roca, Frabuco, Castellano, Viuda de Virulici, Solari y Molma, Perino. Que habían producido 5.000 pipas de 10, 1.000 botijas de aguardiente de 6 arrobas y cuyo producto en 1868 era más o menos 2.000 pipas de vino. O sea, las bodegas se encontraban en Tambo de Mora y luego ya se desplazaron, años después, estas bodegas se desplazaron hacia Sunampe. Pero las primeras bodegas, como manifiesta el alcalde Dañino en 1898, estuvieron en Tambo de Mora. Y bueno, la materia prima, sí, la uva, sí lo traían desde Sunampe y de Grocio Prado. Pero las bodegas, los almacenes estaban o se encontraban en Tambo de Mora porque allí estaba más cerca al muelle y poder exportar estos productos. Por ejemplo, en 1898 se exportaron en aguardiente de uva más de 966.000 litros. En 1899, más de 1.009.000 litros. En el caso de los vinos, que era el mayor del país. ¿Y por qué el mayor del país? Porque se ha corroborado, se ha chequeado la estadística de todos los puertos. Y el puerto de Tambo de Mora es el que tenía la mayor exportación a nivel nacional. Por ejemplo, miren, más de 5.381.000 litros en 1898 y 6 millones, más de 6.258.000 litros en 1899. El periódico Auxiliar de Comercio en 1901 indica que el Valle de Chincha tiene más de 2 millones de pies de parra, de propiedad bastante dividida, y el producto de uva, al producto de uva el producto de uva lo tenían los campesinos, y ellos solamente se dedicaban pues a los bodegueros, especialmente italianos, solamente se dedicaban a la elaboración, ¿ya? De los vinos y aguardientes. Dice que los productores lo llevaban incluso hasta la puerta de sus fábricas, ¿no? Se lo llevaban la uva hasta las mismas bodegas. La colonia italiana era la más numerosa que en ningún otro valle, o sea, había más italianos acá en Chincha que en Pisco, que en Cañete, que en otros lugares. Y se componen de terratenientes y licoristas, en particular vinateros. Otros productos salidos por el puerto de cueros para la exportación, más de 36.000 kilos, almidón, menestras. Aquí también hay que anotar algo importante. Nuestra provincia se caracterizó porque en la actualidad casi ha decaído enormemente, por ser una de las provincias que cultivaba mayor cantidad de menestras, ¿ya? El frijol, el payar, garbanzos. Y esto se puede ubicar aquí, ¿no? En la estadística, en 1898 se exportó más de 990.000 kilos, o sea, más de 990 toneladas. Y en 1899 más de 1.089.000 kilos. O varias mercaderías, más de 9.000 kilos, 9 toneladas, en 1899 más de 14 toneladas, sombreros también, por docenas. Pero miren, en 1898 vemos que las menestras que se portaban por Tambo de Mora fue el mayor del país, pero en 1903 sufre una caída considerable. ¿Y eso por qué? Porque los hacendados prefirieron hacer un cambio en los cultivos. Dejaron de cultivar menestra porque costaba más barato y empezaron a cultivar la caña de azúcar y también el algodón, porque tenían un mejor precio en mercados internacionales. Por eso decae la producción de menestras, especialmente en la provincia de Chincha, ¿ya? ¿Y a dónde iban estas menestras? Al Callao, en la mayor cantidad. Es decir, Chincha abastecía con los alimentos, especialmente con la menestra Salima. En la actualidad, los que abastecen más Salima es, por ejemplo, todos los productos venidos del Valle del Mantaro. ¿Ya? Pero miren, a inicio del siglo XX, el que prácticamente abastecía de menestra Salima era Chincha. ¿Ya? Otra cantidad pequeña iba muriendo y otra mucho más pequeña al interior del país. Estas menestras se remitían en sacos de 150 libras. El consumo local
provincial se estimaba en 2.000 quintales al año de menestras. Y ahora también otro acontecimiento muy importante, como al convertirse de calidad tenía también que haber otras transformaciones, otras mejoras tecnológicas. Es por ello que se decide construir el muelle de Tambo. En abril de 1898, el Ministerio de Fomento celebra el contrato con Carlos A. Livija para que ejecute la construcción del muelle de Tambo. Tenía una extensión de 252 metros, 127 de largo, un ancho de 5 metros, y la cabeza un largo de 25 metros y el ancho de 10 metros. Fue el primer muelle del país que se construyó de acero, el primer muelle metálico a nivel nacional, y estuvo en Tambo de Mora. Allí se puede apreciar que los rieles, por ejemplo, del tren que vamos a ver ahorita, llegaban hasta la misma cabecera del muelle. Y al lado derecho se puede también visualizar las winchas o los winches. Con eso descargaban pues las pacas de algodón, por ejemplo. ¿Y a dónde lo descargaban? A unas lanchas. ¿Y por qué unas lanchas? Porque los barcos, no sé si ustedes pueden apreciar aquí en el cursor, el barco, ha recalado mucho más lejos del muelle. ¿Y eso por qué? Porque geográficamente Tambo de Mora no es adecuado para un muelle. ¿Ya? Y es por eso que los barcos tenían que recalar mar adentro y se bajaban los productos en lanchas y de la lancha la trasladaban hacia los barcos, ¿ya? Que todavía estaban esperando a una distancia prudencial. ¿Ya? Entonces, pero le decía, ¿no? De que justamente el objetivo de convertir de Caleta a Puerto Tambo de Mora fue por los intereses de los hacendados, especialmente, y los grandes propietarios de las bodegas vitivinícolas para no llevar sus productos hasta el puerto de Pisco, sino dejarlo o transportarlos hasta Tambo de Mora y allí enviarlo a los puertos de Perú y del mundo. Muy bien, y tenían 21 personas, por ejemplo, desde un primer momento, eh, eh, de Tambo de Mora. Un administrador, empleados, contramaestres, wincheros, entre otros. Y aquí en esta fotografía justamente está la oficina de la empresa del muelle de Tambo de Mora. Esos sacos son guano de las islas, ¿ya? Se puede apreciar también ahí los rieles del tren que llegaban aquí, ¿no? Para cargar y descargar. Ahora sí, el ferrocarril de Tambo de Mora, Sunampe, Chincha Alta. Eh, el 4 de marzo de 1897 se celebra el contrato entre el Ministerio de Fomento y Juan Prep para la construcción de un ferrocarril de vía angosta entre el puerto de Tambo de Mora y Chincha Alta. Ello para prestar facilidades a los intereses agrícolas y comerciales de nuestra provincia, esto es lo que le decían. El 1 de noviembre de 1898 el gobierno autoriza a la línea de ferrocarril realizar el tráfico público. Justamente esta fotografía es de 1898, del 1 de noviembre, fecha en la que se inauguró, ¿no? este ferrocarril. Fue el primer día que entró en funcionamiento, por eso que se ve ahí unas guirnaldas allí adornando a esta locomotora, ¿ya? Eh, Otro aspecto era también pues que antes de que se construya el ferrocarril, se llevaba hasta el puerto de Mora, por ejemplo, las pacas de algodón, pero ¿en qué lo hacían? En caballos, en mulas, en burros. Pero esto, por ejemplo, en el caso de los vinos, también desde Sunampe hasta Tambo de Mora, muchas veces sufrían, estos cargamentos sufrían pues los robos. Por eso de que algo más seguro era transportarlo pues a través, por ejemplo, de un ferrocarril. Por eso que también hubo una presión, ¿no? Por parte de estos hacendados y de estos propietarios vitivinícolas para que se instaure aquí una línea férrea, ¿ya? O sea, se construyó específicamente más para transportar los productos eh, que la misma gente, ¿no? Que se transporte las personas. También hubo, como vamos a ver ahorita, una gran cantidad de personas que se trasladaban de Chincha a Tambo de Mora, pero más, o el motivo principal era trasladar estos productos de exportación. Aquí tenemos el mapa justamente de cómo era la ruta del ferrocarril de Tambo de Mora a Chincha Alta. En día, bueno, a partir del mismo muelle le decía que los rieles
llegaba incluso hasta la cabecera del muelle, llegaba a la estación de Tambo de Mora, y había un ramal que llegaba hasta la fábrica del Triunfo en Chinchabaja, que justamente era la que exportaba el algodón, no solamente el algodón egipto, sino también el aceite de algodón, la pepita de algodón, ¿no? Y por eso que se construyó un ramal exclusivo que llegue hasta la fábrica El Triunfo. Luego la línea seguía por el Cote, llegaba a la bodega La Cachimba, la bodega Nagaro, que más o menos estaba cerca del actual estadio de Sunampe. Y luego, bueno, pasaba por muchas bodegas, entre ellas la bodega Canepa, y llegaba a la estación de Sunampe. Así como Tambo de Mora tenía su estación, en Sunampe también había una estación. Es decir, allí paraba pues el tren, subía gente y bajaba también. ¿Dónde quedaba la estación del tren en Sunampe? En lo que hoy conocemos como el local de la Casa de Adita. Allí se encontraba el local de la estación de Sunampe. Luego continuaba la línea, atravesaba lo que es el Puente Gómez o el Paso de Gómez, lo que es la bodega Chumbiauca, atravesaba lo que hoy en día es la carretera, pero bueno, en ese momento no existía la carretera, sino de que se ha hecho el plano para darnos cuenta de que atravesaba la carretera, llegaba a la bodega Delfino, lo que sería la parte posterior actualmente de Megaplaza. Y luego nuevamente regresaba a lo que es sector Villa Julia, ya pasaba por la bodega La Cabaña, que hoy día es Tabernero, y llegaba a la estación central de Chincha Alta. ¿Y dónde quedaba la estación central de Chincha Alta? Lo que actualmente es el Colegio Industrial. ¿Ya? Por eso de que esta calle, que hoy es Marical Castilla, anteriormente se llamaba Calle del Ferrocarril, ¿ya? Porque allí se encontraba la estación central de Chinchal. Pero también se puede apreciar que había otro ramal, o sea, hasta ahí aparentemente debía quedar. Pero luego se construyó un ramal hasta la bodega Santo Tomás. O sea, de la estación central de lo que es el Colegio Industrial bajaba por lo que es la calle Pilpa, actual es Mazaro, doblaba por Fátima, ¿no? Por la iglesia de Fátima, todo Fátima, por la avenida América, y llegaba hasta la bodega Santo Tomás, lo que hoy sería pues al frente de este grifo, al costado de Farbet, ¿ya? ¿Y por qué motivo? Justamente le decía, ¿no? Para trasladar los vinos y piscos de las bodegas vitivinícolas, ¿ya? Entonces, por este motivo, pues, es que se construyeron estos ramales, para llevar estos productos y que llegue directamente al muelle y luego eh, trasladarlos, pues, a los puertos más importantes del país. Entonces, este es el mapa, la ruta que seguía pues el tren de Tambo de Mora, llegaba a Sunampe y luego a Chinchal. Y le decía pues que además de los productos también transportaba mucha gente, solamente he colocado algunos años. Por ejemplo, en 1899 había asientos de primera clase y de segunda clase. Y como vamos a ver también posteriormente, tenía cada uno su precio. Eh, para darnos una idea, bueno, en 1899 se transportaron 11.261 personas en primera clase. En segunda clase, 24.941. Y así sucesivamente, como se puede apreciar, el transporte de pasajeros. Todo ello, como le decía, esta información se encuentra en el Archivo General de la Nación. ¿Ya? Y también le decía por qué se encuentra aquí. Porque en el boletín de aduanas, allí está inclusive la cantidad de impuestos que se cobraban en la aduana de Tambo de Mora. Por eso que le decía que Tambo de Mora es muy importante, porque generó a través de su puerto, primero su caleta, después de puerto, grandes cantidades de dinero que fueron al erario nacional. Pero ¿cuál fue lo negativo? Bueno, lo positivo es que generó grandes cantidades de dinero por los aranceles que se cobraba, por el algodón, el azúcar, los vinos, etc. Y este dinero fue directamente al gobierno central y muy poco o nada retornó hacia Tambo de Mora. Por eso que Tambo de Mora, por ejemplo, en el siglo XX hasta la primera mitad del siglo XX estuvo prácticamente abandonada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se invirtió el dinero que ellos mismos recolectaban
para beneficio, construir pistas, de repente construir los servicios básicos. ¿Ya? Entonces, por eso de que muchos alcaldes, bueno, en el archivo ahí de Tambo de Mora, reclamaban al gobierno central, al prefecto de Ica, al gobierno central, al presidente, de por qué, a pesar de que Tambo de Mora generaba grandes ingresos económicos al gobierno central, ¿por qué no se devolvía ese dinero en mejoramiento mismo del puerto? ¿Ya? Por eso que fue motivo, pues, de reclamos de las autoridades de este distrito. Además, bueno, en 1900 se trasladaron más de 70.000 bultos de Chincha Alta a Tambo de Mora, el peso, bueno, las toneladas, el valor, miren, más de 20.000 soles, ¿no? Para la época era gran cantidad de dinero, ¿no? Tenía dos locomotoras, en un primer momento el Chincha número 1 y Tambo de Mora número 2. Bueno, algunos maquinistas tenemos, por ejemplo, a Macrel, Canales, Boteri, Francisco Molina, Cipriano Peña, Bernardo Ábalos. El señor Bernardo Ábalos vivía acá por Asiquia Grande, ¿verdad? Bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a una de sus hijas. Justamente me comentaba que efectivamente él había sido uno de los maquinistas de este tren Mora Sunampe. Bueno, en esta fotografía, por ejemplo, se puede apreciar allí las pacas de algodón. ¿Ya? Este también eh, la fotografía del muelle y del tren también. ¿Y cuánto costaba el pasaje? Le decía, ¿no? Había de primera clase, recuerdan, y segunda clase. De Chincha Alta a Tomemora costaba 4 centavos en primera clase. Y en segunda clase, 2 centavos. De Chincha a Sunampe, 2 centavos en primera clase y 1 centavo en segunda clase. De Tambo de Mora a Sunampe, 2 centavos en primera clase y en segunda clase, 1 centavo. Estos eran los precios de los pasajes en el tren. Algo muy importante también que, bueno, además de que Tambo de Mora ha sido pues, uno de los primeros distritos en crearse, también tuvo los primeros colegios. Y eso también le decía porque el gran movimiento comercial que había en Tambo de Mora y por la gran cantidad de inmigrantes que había. Los primeros colegios fueron auspiciados por los municipios. eh, y esta tenencia de los colegios por parte de los municipios duró hasta 1905. Hasta 1905 fueron escuelas municipales y luego se convirtieron en escuelas fiscales. ¿Ya? Entonces ya no estuvieron a manos del municipio los colegios, sino a manos del gobierno central. Entonces, en 1876 había dos colegios municipales, una de varones y otra de mujeres. Pero les decía de que la gran cantidad de gente que había, inmigrantes especialmente, originó que se formen también colegios particulares. Por ejemplo, en 1899 se funda la primera escuela particular dirigida por Alejandro García Rosell. 1890, otra escuela dirigida por el doctor Estrada. 1891, otra escuela dirigida por Manuel Moisés Castro. Ah, esto nos da una idea de cuán importante era este distrito y la cantidad de gente. Supone que los padres querían pues que sus hijos vayan a los colegios y quizás en estas escuelas municipales ya estaba muy copada, por eso que le enviaban a escuelas particulares. En el caso de las escuelas municipales eran locales alquilados. Bueno, ¿y cómo se sabe quiénes eran los dueños? Por ejemplo, eran Dañino, Feraldo, Nagaro, Feraldo, pero es otro Feraldo, ¿no? Debe ser su hijo, Fernando de Paoli, todos ubicados en Cruz Verde, ¿ya? La mayoría de inmigrantes vivía en Cruz Verde, chinos, italianos, japoneses, ingleses, por eso que allí se situaban los colegios. Le decía, ¿cómo así se conocen estos nombres? Porque he revisado en el libro de caja de esos años, 1890, por ejemplo, 1892, que habían los recibos, ¿no? Dice, páguese al señor, por ejemplo, Luis Dañino, la cantidad, por ejemplo, de 10 soles, por concepto de alquiler del local de la Escuela Municipal de Varones. ¿Ah? Y así, ¿no? Entonces, al encontrar estos recibos de pago, pude identificar los nombres de los dueños que alquilaban, pues, sus casas para que funcione como escuelas municipales. Todos ellos ubicados en Cruz Verde. Y algo también muy importante que recalcar es que a fines de año, en diciembre, había una evaluación final.
¿ya? Y esta evaluación final era pública, ¿ya? Entonces, se invitaban a los familiares, a los vecinos, a los alcaldes de los distritos vecinos, para que escuchen la evaluación final de los estudiantes. Y había un jurado, ¿ya? Un jurado que no eran pues del mismo distrito, ¿no? Por ejemplo, ahí estuve leyendo unos archivos que en el caso de Tambo de Mora, el jurado, uno de los jurados era el cura de Chinchabaja, ¿ya? Entonces él era uno de los jurados, otro era, por ejemplo, el supervisor de educación de Chinch, y así, o sea, no eran jurados propios del distrito, sino eran ajenos. Y parte de la evaluación era oral. Entonces los alumnos tenían que repasar y colocarse en el estrado y dar a conocer pues los aprendizajes que ellos habían adquirido durante el año al jurado. Y el jurado pues elegía a un ganador. Pero como eran escuelas municipales, había un gran incentivo a los estudiantes. Se les otorgaba medallas grabadas, o sea, medallas de oro y plata grabadas, pero oro, 100% oro y 100% plata. No eran medallas doradas como se da en la actualidad, ¿no? Entonces eran medallas de oro y de plata, inclusive he podido visualizar eh, el monto, ¿no? que costaba estas medallas. Entonces, ¿qué es lo que decía estas medallas? En el anverso, honorable H, honorable Consejo Municipal de Tambo de Mora, año escolar 1897. Y en el reverso, premio conseguido por el satisfactorio aprovechamiento, ¿no? Y se le otorgaba, pues, al primer puesto la medalla de oro. Por ejemplo, en 1897, en el caso de la Escuela de Niñas, primer premio la señorita Raquel Tullier, segundo premio Clorinda Bailetti, Teolinda Arriaga, tercer premio Zoila Bailetti, Josefina Roca, y en primer premio de buena conducta la señorita Constanza de Paoli. En la Escuela de Varones, primer premio Baltasar Rojas, segundo premio Juan Tullier, tercer premio Alejandro Peña Ezequiel Milachay, y la buena conducta para Alejandro Torres, ¿ya? Entonces, esto es importante, como les decía, bueno, ahora se le dan diplomas a los estudiantes, pero miren, en estos años, en el tiempo que estuvo regentado por las municipalidades, se le otorgaba medallas de oro y plata. Y algo similar también he visto en Chinchabaja. En los archivos de Chinchabaja también se otorgaba medallas de oro y plata a los estudiantes. Bueno, aquí ya prácticamente finalizando, la historia de Tamueva es muy amplia, ¿no? Pero gracias a la revisión de los libros de acta he podido anotar algunos alcaldes, por ejemplo, Espiridión Gentile, Luis Solari, Manuel Márquez, Dañino, Vicente Mestre, Vicente Roca, Froilán Mata, Francisco Río, Jesús Calderón, Froilán Mata, bueno, vemos que se repiten y ahorita vamos a ver por qué. Diógenes Bernaola, César Bernales, Vicente Rollero, Luján, Calderón, etc. También por varios años fue Joaquín Ormeño Diáfara, ¿no? Carlos Castellano también, por ejemplo. Y le decía, ¿cómo así se elegían estos alcaldes? Eh, los candidatos, se podría decir, eran los mayores contribuyentes del distrito. O sea, el señor Gentile, Solari, eran los mayores contribuyentes. O sea, quien no pagaba los impuestos no tenía derecho quizás a postular a la alcaldía, ¿ya? Por eso de que a veces se repetían los nombres, ¿no? Porque había quizás muy pocos que eran los que pagaban los impuestos. Y ellos no tenían un sueldo, ya era ad honorem, ya simplemente por quizás por ver el mejoramiento de su distrito. Entonces, bueno, fueron algunos alcaldes de Tambo de Mora. Aquí hay una fotografía, por ejemplo, la agencia del muelle, al lado derecho también la estación de Tambo de Mora, bueno, ahí vemos ahí un burrito, una mulita. Y esta es otra fotografía de uno de los carros del tren. Y esta es una foto aérea de 1944 tomada por el Servicio Aerofotográfico Nacional de la Fuerza Aérea. No sé si podrán ver el cursor, acá hay una especie de dos calles que forman como una V. Y aquí estaría el muelle metálico. En la actualidad no existe, pues, ¿no? Porque este muelle metálico fue vendido como chatarra, ¿ya?
y con el dinero se realizó la electrificación del distrito de Tambo de Mora. Y les quería hacer énfasis en estas dos calles que forman una V, porque en el siguiente, bueno, aquí está la Huaca Alvarado, Huaca Tambo de Mora, ¿ya? Y aquí es lo que estaría el colegio Miguel Grau, ¿ya? Le decía, miren, esta V, bueno, en la siguiente fotografía, aquí vamos a ver, justamente aquí están nuevamente estas calles que forman esta V, pero en la actualidad está la carretera, pues, ¿no? La autopista. Y por aquí eh, habría estado el muelle metálico, ¿no? Porque casi iba en línea recta a esta calle, ¿no? O sea, aquí estaría el primer muelle metálico que habíamos visto construido a inicios de 1897. ¿Ya? ¿Cómo decae un primer momento el muelle y el ferrocarril? Hasta el año 1950, la vía marítima era prácticamente la única en la cual se podía trasladar, le decía, estos productos. No había carretera, pero cuando se construye la carretera panamericana, ya prácticamente el muelle y el tren pierden razón de ser, se podría decir, porque ya construyó la carretera, eh, ah, habiendo llegado camiones, buses, carros, ¿no? Para trasladarse a Lima, muchos optaron por seguir la ruta terrestre, ¿no? Por la Panamericana. Por eso que decae enormemente ya prácticamente el muelle y el tren. Y los trenes, los carros, los vagones fueron hasta Chimbote. Y bueno, y de ahí ya no se sabe más. Muchos de los rieles aún quedan pues quizás sentados en algunos lugares. eh, Y bueno, algunos he escuchado, bueno, habría que quizás confirmar ello, que algunos fierros de los rieles fueron utilizados en la construcción de la fachada de creo que es Santo Domingo. Bueno, pero eso está para confirmar, ¿no? Pero, entonces, a mediados del siglo XX, 1950, el puerto de Tambo de Mora o el muelle metálico de Tambo de Mora y el tren tienen pues una caída muy significativa que prácticamente se desarticuló, ¿ya? Porque ya le costaba un precio menor trasladarse mejor por vía carretera panamericana para llegar a Lima, al Callao, y no hacerlo pues por el muelle de Tambo de Mora. Pero esto solamente es una parte, ¿no? Tambo de Mora sigue teniendo mucha importancia histórica y económica porque en la década del 70, 60, 70, por ejemplo, viene el auge de la pesca anchovetera. Entonces también es para escribir pues mucho sobre Tambo de Mora. Ya hemos tenido conversaciones previas con John Nájar, el alcalde de Tambo de Mora, para ver si hacemos un pequeño libro sobre la historia de este distrito y poder pues distribuirlo especialmente a los estudiantes y el público de Tambo de Mora. Bien amigos, espero que les haya gustado esta pequeña ponencia del distrito de Tambo de Mora que hoy se encuentra de aniversario. ¿Ya? Nos volvemos a encontrar quizás en breve con más información acerca de este distrito. No solamente de ellos, sino de repente podemos hablar de otros distritos también. Agradecer también a Karen Chávez, que nos ha facilitado pues esta transmisión vía Zoom. Ellos de la Biblioteca Antonio Gálvez Rosero. Muchas gracias, Karen, por las facilidades y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Soy el profesor Carlos Pachas Leo, ¿no? Bien, también a través del programa Chincha en la Historia estamos difundiendo aspectos culturales, históricos, gastronómicos de nuestra provincia. Chao.